Buenas noches, apreciados estudiantes. A partir de este momento, socializaré con ustedes lo que corresponde al módulo número 3 de la optativa de Excel avanzado, Excel intermedio. En este momento, pues, nos corresponde recibir orientaciones sobre la primera tarea, que le he llamado fórmulas mixtas. Entonces, recuerden, ya les debe aparecer el tercer módulo matriculado. Si de pronto a alguno de ustedes no le aparece en la plataforma el módulo, por favor me escriben el día de mañana o me dejan el mensaje desde hoy para solicitar a la institución que les matriculen el módulo. Algunos ya les aparece. Pero recuerden que hasta hoy pues estamos desarrollando la socialización de la primera actividad de ese modo. Ya hay algunas tareas propuestas como la de hoy, que se llama fórmulas mixtas, la de la próxima semana, que se llama transponer, y la tercera actividad, que todavía no la he cargado a la plataforma, que va a ser un resumen, pues digamos, como implementación de varias fórmulas que hemos visto, y como hacemos siempre, implementamos fórmulas nuevas y falta cargar el examen final. Para esta semana ustedes únicamente podrán desarrollar la tarea número 1, la tarea que se llama fórmulas mixtas, que es la que les voy a socializar hoy. Recuerden que nunca les dejo tareas habilitadas si aún no se las he explicado. O sea, si todavía no han recibido las orientaciones de mi parte, pues no la podrán resolver hasta que no socialice con ustedes, de pronto si hay dudas, si hay falencias, o sea, hasta que no se den las orientaciones de la clase, no las dejo disponibles para que ustedes las puedan resolver. Entonces, vamos a ingresar aquí en esta primera tarea que se llama fórmulas básicas. Ya ustedes saben cómo hacerlo. Bueno, aquí pues obviamente que nos falta la grabación de la clase porque hasta ahora la estamos desarrollando, pero ya tienen la guía de aprendizaje, que es esta que observamos aquí en la parte de abajo, módulo 3, tarea 1. Entonces, esa guía de aprendizaje es esta que están ustedes observando ahora en pantalla. Es importante tener presente el mensaje que les he dejado aquí resaltado en letra mayúscula. Abrimos el libro de cálculo como lo hemos venido haciendo siempre. En una misma hoja vamos a diseñar estas dos tablas. Observen que ahí están las columnas citadas, las que vamos a utilizar, y pues las filas y las que alcancemos a gastar o a utilizar. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto, que vamos a diseñar la tabla tal y como se encuentra allí. Ya, por favor, no modifiquemos nada. ¿Qué quiere decir eso? Que la columna A va a ser para los nombres, la B para las cédulas, la C para el área, y que D, E y F va a estar combinada, pero solo en la parte superior. En la parte inferior van a ir los datos como día, mes y año, pero no combinados, sino tal cual nos debe quedar la tabla como está aquí. Algunos talleres que envían combinan celdas cuando en la guía no se les pide combinación. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese mensaje que les he dejado allí. Seguidamente nos vamos a pasar para la columna H, nuevamente a escribir nombres, apellidos, cédula, área, bueno, igual como ustedes lo están visualizando allí. Y aquí hay algunas cosas donde nos da las directrices de lo que vamos a hacer. Y hay algunos cuestionamientos que nos van a servir como de análisis, pero no es necesario que los resuelvan. O sea, es decir, no es necesario que los envíen, simplemente son unas preguntas de reflexión, como para que ustedes lo tengan presente. ¿Cómo hacemos para dividir o separar los textos? Que eso es parte de lo que les voy a explicar hoy. Un ejemplo de la fórmula que me va a servir para igualar los datos, ¿cuál sería? O sea, simplemente estas preguntas son de reflexión para que ustedes, pues aquí digamos que pongan a prueba lo que practicaron aquí en la parte de arriba, y si algo se les olvida, pues me escriben o lo vuelven a retomar del mismo video. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar para, digamos, que no nos tomara mucho tiempo la digitación. Hice lo mismo que hago siempre. Ya tengo la tabla organizada en Excel
cómo debe quedar para que ustedes la visualicen. Entonces, como les decía hace un momento, columna A, los nombres, B, las cédulas, el área. Observen aquí que es importante que revisemos esta parte. Aquí vamos a tomar dos filas para nombre, cédula, área. Para esta sección que estoy señalando, vamos a tomar dos filas, como ustedes lo ven acá, fila 1 y fila 2. Estas dos filas, como lo pueden ver, van a estar combinadas y van a ir al centro, desde su columna y su fila. O sea, estos dos paqueticos de alineaciones van a estar ahí. Cédula combinada, área combinada, y aquí en esta parte vamos solamente a combinar columnas D, E y F, pero en la fila 1. Entonces observen, aquí voy a ponerle un color amarillo. Observen que esta sería la fila 1, aquí me la está resaltando, fila 1. En esa fila 1, columnas D, E y F, voy a combinar para escribir fecha de ingreso. Y en la fila 2, que es donde está día, mes y año, que es lo que le voy a poner aquí un colorcito azul, esa fila 2 no está combinada. Ahí están las divisiones de la D, de la F y de la E. Entonces, aquí no hay combinación. O sea, en estas tres, en D, E y F, no hay combinación, sino únicamente en la fila 1 y en ese pedacito, D, E y F. Entonces, por eso en la guía les escribía que la guía nos debe quedar, o la tabla nos debe quedar tal y cual como está ahí estipulado en la guía. Entonces, combinamos lo que está en amarillo entre D y F, teniendo en cuenta que solo va a ser la fila número 1. Y la fila número 2, que es esta donde está día, mes y año, la dejamos tal cual y como ustedes la observan. Llenamos la información. Importante aquí. Si se dan cuenta, los nombres están completamente en minúscula. Ningún nombre tiene mayúscula. Las áreas también están en minúscula. Entonces, por eso les decía, por favor, la digitan tal cual como ustedes la ven ahí, en la guía. Esto está minúscula. ¿Por qué les pedí esto? Porque parte de los arreglos o adaptaciones que vamos a hacer hoy a la guía, esa es una de ellas, el uso de la mayúscula. Entonces, todo en minúscula para que ustedes pues puedan observar los cambios que vamos a trabajar. Ahora, vamos a dejar la columna G vacía o libre, así como lo ven acá. En G no hay nada. Ahora nos ubicamos en H y vamos a escribir nombres, apellidos, cédula, área. Volvemos a repetir, fecha de ingreso, día, mes y año, para poder trabajar pues la guía como tal. Entonces, la tabla esta que nosotros hacemos inicialmente va a ser la tabla base. Y la tabla que vemos aquí a un ladito, que empieza en H, va a ser la tabla producto de todos los cambios que le vamos a aplicar después de que les explique las fórmulas. Entonces, si nos damos cuenta aquí, los nombres y los apellidos están en una sola columna, en una solita. Entonces, aquí en H y en I, lo que vamos a hacer es dividir. Entonces, vamos a tener una columna para nombres y una columna para los apellidos. Entonces, no los tenemos que digitar, simplemente vamos a hacer un proceso donde los vamos a dividir. Entonces, aquí están unidos, aquí los vamos a dividir. Entonces, vamos a iniciar ese proceso. Lo primero que hacemos es seleccionar pues, la columna nombres, que es la que está unificada. Nos vamos a ir al menú datos. Recuerden que menú es lo que está en la parte superior, datos. Y allí en datos vamos a escoger este icono que se llama texto en columnas. Este que les señalo aquí, texto en columnas. Dejamos marcada la opción que dice delimitados. Si de pronto la opción está aquí de ancho fijo, nosotros la cambiamos y lo vamos a dejar delimitados. Presionamos siguiente. Aquí en siguiente vamos a chulear tabulación. Si ya está, pues la dejamos allí marcadita. Y vamos a marcar también la que dice espacio. Entonces marcamos dos, tabulación y espacio. De repente, si ya está tabulación, pues sería marcar una sola, que sería espacio. Y vamos a dar clic en el botón siguiente. Ahora, aquí lo dejamos como general, pero es importante que nosotros especifiquemos esta sección, el destino. Si nosotros aquí le damos finalizar, estos nombres y estos apellidos se van a dividir y se van a poner inmediatamente al lado, es decir, se me perderían las cédulas.
sea, si yo le doy acá a finalizar, entonces él me dice que aquí ya hay datos que si los quiero reemplazar. Este mensaje que me está mostrando aquí, lo que me está diciendo es que él va a dividir los nombres y los apellidos, pero como yo no le especifique el destino, entonces me los va a poner aquí donde está la cédula. Es decir, si yo le doy a aceptar, se me pierde la cédula porque en el reemplazo de esos datos me va a poner son los apellidos. Entonces tengo que decirle cancelar. Texto en columnas, voy a volver a repetirlo, espacio, aquí. Entonces, para que no suceda eso, aquí donde dice destino, yo voy a borrar lo que esté ahí, todo lo que les aparezca, y voy a decirle que el destino de esos datos van a ser estas dos columnas. Las selecciono las dos para que me reparta en un lado los nombres y en el otro lado los apellidos. Entonces, observen, simplemente este destino que yo he borrado, me quedo ahí, o sea, le doy un clic y voy a seleccionar las celdas para donde las llevo. En este caso sería desde H3 hasta I8, o sea, toda esta cuadrícula. Aquí, ahora sí le digo finalizar. Entonces dice que aquí ya hay datos que si queremos reemplazarlo, le vamos a decir que aceptamos. Vamos a ver qué sucedió aquí, por qué no los llevo. Ah, ya sé qué pasó. Listo, ya limpié esto y vuelvo a repetir. Voy a ponerle color de texto a esto. Probablemente ya habían datos allí debajo. Entonces, repito, selecciono, voy a datos, texto en columnas, dejamos delimitado, siguiente, tabulación y espacio, siguiente, borro todo lo que haya en destino, selecciono pues las dos celdas, como les dije ahorita, las dos columnas, como les mencioné, H e I, y finalizamos. Listo. Entonces aquí ya me ha traído los nombres divididos. Jorge, Diana, Trinidad, los mismos nombres que están acá. Y los apellidos también me los ha dividido. Porque ahorita no me los mostró inmediatamente, porque debajo de esto habían unos datos que estaban en color blanco. Entonces, por eso los borré y limpié la tabla para poderles explicar. Entonces, eso es lo que sucede. De esta manera logramos ya dividir los nombres y los apellidos. Así de pronto habrá información que nosotros tengamos unida en una tabla y la tengamos que dividir, o sea, que esté en una sola columna y la tengamos que dividir en dos partes. Entonces, ahí ya estaría. Recuerden, aquí les dejé como un pequeño repaso que vamos por el menú datos, que luego escogemos texto en columnas y continuamos. Ahí en la parte de abajo hay otra fórmula y ahorita se las voy a explicar. Por eso les decía que escribieran todo en minúscula para que esa fórmula pues tenga sentido. Nos vamos para acá. Las cédulas las vamos a traer a través de la forma de igualación, que simplemente es escribir el signo igual y voy y marco el campo donde está el dato que yo quiero traer. En este caso sería la cédula. Ahí ya está. Selecciono y autocompleto. Entonces ahí ya me trajo las cédulas, 200, 101, 201. Esto es repaso de algo que ya habíamos trabajado en una clase anterior. Entonces simplemente es con el igual. Igual y vamos y buscamos los datos, que en este caso sería la cédula, por eso aquí me da B3, porque es la primera cédula. Y así sucesivamente. Vamos ahora a traer las áreas. Las áreas también las podemos traer con la igualación. Entonces, igual, doy clic sobre la primera área, que sería C3, Enter, y automáticamente vamos a autocompletar. Entonces, el último era sistemas y el primero era contabilidad. Ya ahí poco a poco vamos llenando la tabla. Bueno, aquí voy a explicarles la fórmula de non propio, que es la que me ayuda a convertir algunos textos en mayúscula, pero no me va a convertir pues toda la cadena, o sea, todo el texto. Entonces, me voy a ubicar, podría ser, busquemos un lugar donde vamos aquí, vamos a empezar, pues nos vamos a parar acá donde dice Jorge, en la J, aquí arriba en la barrita de las fórmulas,
y vamos a llamar la fórmula igual, escribimos nom propio, abrimos paréntesis, cierro paréntesis, hay un micrófono abierto y me está causando interferencia. Entonces, sería de esta manera. Aquí hay un error. Nom propio. Entonces, esta fórmula de Excel que se llama nom propio hace referencia a aquella regla ortográfica que dice que los nombres propios se escribe la primera letra con mayúscula. Entonces, por eso escribimos simplemente eso, nom propio. Entonces, solamente me va a convertir a mayúscula la primera letra. Vamos a mirar si aquí nos lo deja convertir, si no nos toca hacerlo en la primera tabla. Efectivamente nos está generando un error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar como la teníamos y vamos a hacer los cambios aquí en esta forma. Bueno, ya logramos dividirla. Entonces vamos a traerla para acá. Vamos a agregarle nombres. Y vamos a desarrollar la fórmula aquí. Entonces sería igual nom propio. Puede ser mayúscula, minúscula, como quieran. Abrimos paréntesis y le damos clic a la celda donde está el nombre pues, que nosotros queremos convertir. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Vamos a mirar qué sucede, si es que esto está en algún formato especial. Qué pecado, enseña el perro gordo y bonito que estaba allí. ¿Está muy enfermo? No, le dije que estaba para como estaba.
Ay, ¿y por qué no me llamó temprano? Bueno, mentira, yo no estaba trabajando, no salía a tomar una vez en la noche, como a las 7.